se suele decir, todo listo para que ustedes, amigos oyentes, pues puedan seguirnos en este tiempo de radio donde ahora nos ocupamos de la tertulia de cine con nuestros habituales contertulios. Hoy con Josep Vilageliu, que es el director de cine, que como a ustedes a veces nos escuchan, pues se encuentran desde la ciudad de La Laguna. Hola, Josep, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, aquí esperando la gala de Cinefest, aunque ahora hablaremos de eso. Muy bien. En la ciudad de La Orotava, yo creo que después de haber vivido intensamente estos últimos días con las fiestas en honor al Corpus y también a San Isidro, donde ayer hubo romería, pues ahí, en esa villa natal, se encuentra el compañero Abel Hernández Belsa, también director de cine. Abel, tiene usted la voz bien, ¿no? Un saludo, ¿qué tal estás? Sí. Lo que sucedió este año es que estoy pendiente de una operación de rodilla y entonces las fiestas en casa, nada más. Ah, vale. Que me ha impedido ir a la romería y pegarme las parrandas. Bueno, pues ahí está usted pendiente y en forma, como se suele decir. Y por la ciudad de La Laguna tenemos al pedagogo y también músico, Javier Marrero. ¿Qué tal estás? Muy buena. Javier. Uy, pues estaba por aquí. Pues se nos cortó Javier. Pues ahora lo recuperaremos, Josep. Y qué raro, ¿no? Porque lo teníamos todo ya muy bien ubicado. A veces el tema de las coberturas. Pero bueno, son las cosas del vivo y del directo, que cuando ustedes también van a hacer algún, digamos, corto o cualquier secuencia, a veces pasan cosas que tú lo tienes todo programado y dices, pero si yo lo revisé, lo hice todo y al final pues pasan estas cosas en el vivo y en el directo. Bueno, pues Josep, hoy con la ausencia también de Basni Ramos y con Dani León, que no han podido entrar con nosotros, pero bueno, seguramente ya los tendremos en próximos espacios. Josep, seguimos ahí, ¿no? Muy bien, sí, señor. Sí, lo que decías, que en los rodajes pasan, pero bueno, muchísimas veces estos percances de tipo técnico, ¿no? Es decir, que uno puede tenerlo todo previsto, haber hecho todos los ensayos que has hecho, los técnicos han probado los micros, ya todo se graba, las cámaras funcionan y de repente pues algo falla, algo deja de funcionar, algún foco se desconecta, algún actor se queda afónico de repente, en fin, pueden pasar mil cosas, ¿no? Pero bueno, siempre se puede retomar todo como tú dices. Y bueno, te decía que sí, que estábamos esperando porque mañana precisamente en los Cines Tenerife, aquí en la isla de Tenerife, estará la gala de infantil y primaria del Cinefest, que ya van por la 10ª edición. O sea, un segundito, Josep, mañana. a ver si Javier Marrero nos escucha. Muy buena, Javier. Hola, sí, ahora sí estoy ahora escuchando, sí, gracias. los duendes de la tecnología. Pues te saluda Josep y te saluda también Abel. Pues, Hola. igualmente Javier, para ellos dos. Hola, Javier. Hola, sí, Abel. sí. Pues seguimos, Bueno, Josep. no te perdiste nada todavía. Yo estaba comentando un poco que ya el Cinefest va por la 10ª edición, es decir, ya lleva, este será el año número 10 en que se está llevando a cabo esa empresa, que ha ido sumando número de alumnado, ¿no? O sea, cada vez hay más centros, más institutos, no solamente ya en las islas, sino que también hay centros de la península, e incluso ya el año pasado ya nos comentaban de que se ha incluso extendido por algunos países de Sudamérica y de México. Entonces, ya las galas, ahora comentaremos un poco qué es eso de las galas ya han tenido lugar en algunas islas, ya incluso en Gran Canaria, recibí noticia de que había habido alguna, y ya en Tenerife, pues mañana es la de infantil primaria y el miércoles es la gala ya de secundaria y demás cosas, ¿no? En La Palma hace un par de días también se celebró. Sí. Y claro, las galas es una cosa interminable, porque al principio
no, al principio, en los primeros tiempos, cuando todavía no había tanta gente metida en eso, pues entonces había una gala con todo el mundo, ¿no? Y entonces se dieron cuenta de que, claro, de que aquello se hacía interminable, ¿no? Y ahora las galas se han repartido entre primaria y secundaria, ya así todo, pues las galas pueden, si empiezan a las 9:30 o 10 de la mañana, pues pueden estar hasta las 2 o 2:30 ahí metido, porque claro, por un lado no cabe en todo el Piberío, no cabe en una de las salas grandes de los multicines Tenerife. Entonces se va repartiendo, ¿no? O sea, porque además vienen de todas partes, ¿no? De muchos sitios y se reparten muchísimos premios. Se reúnen muchos premios porque, claro, como cada vez hay más instituciones, tanto público como privado, que dan premios, entonces, pues claro, cada una de las instituciones pues quiere estar allí, quiere pues, saludar, dar la mano, hacerse la foto con los pibes, que cada uno va con sus carteles, y todo aquello es realmente una fiesta, ¿no? Una fiesta, un festival, digo, una fiesta del cine, de la educación del cine, ¿no? En las escuelas. Y que mucha gente después ha salido de ahí y han emprendido el camino de ser, pues, o actor o actriz o director de también de sus propios cortos, ¿no? Y de guiones y demás. O sea, que ahí es donde se fomenta todo, ¿no? Pelona, quería decir, José Manuel, que en el supuesto de que no quepan en el canal de YouTube de Cinefed, a partir de el martes mañana a partir de las 11 y el miércoles a partir también de las 11 se puede ver en directo la gala. Perfecto. Bueno, ¿y qué más cosas podemos aportar? Bueno, yo he tenido la oportunidad de ver algunos de los cortos, ¿no? Porque han estado pues divulgándose en las redes. Y me sorprende muchísimo el nivel que tienen estos materiales, lo cual quiere decir que hay algo detrás de estas experiencias, ¿no? No sé por dónde y cómo expresarlo y por dónde explorar ese algo que parece que subyace a esta especie de explosión, ¿no? Cinematográfica que se ha dado, especialmente cuando la asignatura, no existe una asignatura de cine, ni en primaria ni en secundaria, ¿no? Es decir, que aquí se está de manera soterrada, está poniendo en funcionamiento una cultura visual de la sociedad que ha entrado en las escuelas, entendiendo por escuela algo muy amplio, desde la infantil hasta la educación secundaria, ha entrado en las escuelas, pues yo creo que por la vía de las redes, ¿no? Aunque no solo. Supongo que habrá también más factores que estén influyendo de alguna manera. Pero el cine o la elaboración de imagen, la producción artística en torno a la imagen, no se hace solo. Se hace también en compañía de maestras y maestros cuya afición, cuyo interés por lo visual ha trascendido el ámbito estrictamente social y se ha introyectado dentro de las escuelas, ¿no? Y a mí esto me parece un fenómeno muy interesante, ¿no? Es decir, la cultura visual de las escuelas está en las escuelas, pero de una manera informal, y eso significa que eso que nosotros llamamos la educación no formal o educación informal es una educación, es decir, funciona, ejerce la influencia, influencia en los receptores de esos mensajes que se hacen sensibles al atractivo que la imagen tiene como elemento de comunicación y de transmisión, ¿no? Y a mí eso me parece muy interesante, ¿no? Claro. Yo decía antes, ¿no? Que esto puede ser un trampolín para todos estos chiquillos, todas estas chiquillas, que estos alumnos y alumnas, ¿no? Que van teniendo esas experiencias a través de sus profesores, ¿no?
y que al final pues muchos pueden dar el salto cuando tengan un poquito más de edad, y hoy en día vemos como a través de las redes sociales una autopista, ¿no?, importante, un escaparate, porque muchos a veces haciéndolo entre compañeros hacen a lo mejor alguna parodia, algún corte de algo, y son buenísimos, ¿eh? O sea que ya se les nota en estas edades lo que pueden llegar a ser. Y de eso se trata, es como si fuera una escuela, ¿no? O una cantera, ¿no, Josep? Bueno, en realidad aquí hay un aspecto importante que es lo que decía Javier, que es la educación visual. Es decir, aquí lo que se trata, más que nada, porque claro, de todo el piberillo que hay en todas las escuelas y tal, no de ahí van a salir cineastas. Evidentemente que alguno pues puede ser tocado por la afición y de repente decir, pues ahora me voy a hacer cineasta, o me voy a hacer actor, me voy a hacer director de fotografía, ¿no? Pero estos son los pocos. La mayoría, en realidad, lo que interesa es la educación visual. Quiero decir, el hecho de que al enfrentarse con cualquier cosa que vea por YouTube, en el cine, en las redes, en las plataformas de streaming y tal, pues que tenga la capacidad o ¿no?, de poder un poco entender estos lenguajes y poder comprender qué hay cuando se le mete digamos, el mensaje no visual. Que no sea que de repente le entren por los ojos, como se dice vulgarmente, ¿no?, y que se le resbale por los ojos. No, o sea, tiene que entrar y tiene que comprender, ¿no? Ahora se está hablando, por ejemplo, del fracaso, o por lo menos la disminución de la comprensión lectora del alumnado, no sé si en el mundo, pero por lo menos en España se dice que sí, que se está perdiendo comprensión lectora. Pues comprensión lectora del cine, es decir, hay una comprensión lectora de la lectura, ¿no?, pero también una comprensión lectora de lo visual. Eso por un lado. Luego Javier apuntaba otra cosa, que era esta relación que era el alumnado con los maestros y maestras. Vale, la cuestión es que es voluntario, es decir, que en realidad se propone a los institutos de las escuelas el hecho de que presenten una serie de cortos rodados pues determinada clase, ¿no? Bueno, ahí tiene que haber siempre pues un maestro, una maestra, un profesor, ¿no?, que de repente dice, pues creo que puede ser interesante que en mi clase pues se reúnan todos y a ver quién, o lo propone en clase, ¿no?, que quién quiere hacer un corto. Y entonces, pero tiene que haber como un voluntariado. Y eso entronca con otra idea que también apunta Javier, que es muy interesante porque llevamos años discutiendo este tema, que es el tema de el cine tiene que entrar como asignatura, es decir, tiene que entrar como una enseñanza reglada, o es más interesante que el cine sea una enseñanza no reglada y por lo tanto que funcione a otro nivel. Y ahí, no sé, si Sí, el debate está ahí, sí. un poco. Y Abel, ¿tú qué opinas? Bueno, en principio coincido mínimamente con Josep, porque ya este asunto lo hemos visto, llevamos la 10ª edición y lógicamente aquí lo más importante es el voluntarismo. Hay mucha voluntad en hacer las cosas, pero que el voluntarismo del profesor, de los alumnos, se queda en cierta manera coartado, en cierta manera no hay un ciclo posterior, salvo que vayas a la Guancha o a Santa Cruz para continuar hacia el cine. Aunque esto lógicamente ya es otro problema y que lo hemos discutido un montón de veces, incluso no hay estudios de grado en Canarias públicos donde la gente pueda seguir haciendo cine, y quizás estos inicios pueden servir a que la gente si tiene facultades y tenga ganas de hacer algo y no tenga 30.000 euros para una escuela privada, pues lógicamente puede ir a una escuela pública. Hay dificultades para seguir haciendo cine a través de la poca insistencia que en fin, quien tiene que decirlo y hacerlo no lo hace, que es que hay que crear más centros, hay que vincular un poco estas ganas de hacer cine, que son 560, según veo aquí, de este año, y que hay muchísima gente que tiene ganas de hacer cine. Entonces, cuando uno dice, pues fabuloso, hay cantera, pero es que resulta que cuando luego se enfrenta a la realidad cotidiana es que no puede continuar los estudios, salvo o que tenga mucho dinero, o si continúa, emigrar, porque hay pocas posibilidades que
este germen, ¿no? Sí, Esta porque no es semilla como que otras está creciendo, profesiones que pueden pues, encontrar fácil salida aquí sin tener que salir de la isla, ¿no? ¿Es lo que tú te refieres? sí. Lo que digo es que hay que regular la enseñanza, la imagen, a través de los ciclos y que, como bien dice José, la asignatura se incorpore al currículum escolar. Pero el problema es que no se incorpora, eso es lo primero. Entonces, segundo, que ese voluntarismo me gustaría que continuara, pero si el voluntarismo de un profesor, si el profesor continúa, perfecto, pero si no continúa en el centro, pues a lo mejor si llega otra persona con ganas de hacer cine lo puede hacer, si no, ese voluntarismo a veces se pierde. Yo lo que digo es, deberíamos pensar que después de 10 años eh, la enseñanza regulada desde el punto de vista público es necesario, es imprescindible para que esto tenga su fruto, para que esto llegue a alguna parte, para que nosotros en Canarias tengamos una industria del cine a través de buenos profesionales que empiezan desde la escuela y continúan en la enseñanza universitaria. Javier, ¿algo más que tú quieras Sí, seguir? hombre, yo sobre este tema me encantaría que poder profundizar más sobre estas cuestiones, ¿no? La incorporación o no de materias en el currículum, que tiene que ver en general con la cultura artística. Este no es un problema solamente de enseñanza del cine, también tiene que ver con la enseñanza de la música, también tiene que ver con las enseñanzas artísticas en general, ¿no? Que están ahí en la puerta de los centros de la cultura escolar y no acaban de tener la presencia o la importancia, la relevancia. Y por lo tanto, bueno, ese es un capítulo que es interesante, del que es interesante hablar, porque significa el reconocimiento de una cultura que necesita y que requiere ser transmitida, enseñada, reflexionada, reelaborada, y eso solamente lo puede conseguir la educación. El único sitio donde se hacen esas cosas es en educación. En otros sitios se hacen otras cosas. Pero el lugar de la cultura es el de la educación, a todos los niveles, desde el infantil hasta a la universidad. Y por lo que me respecta a la universidad, pues también tengo que decir que estas cosas hay que empezarlas de arriba abajo, quiero decir. Los estudios profesionalizantes empiezan en la universidad y a partir de ahí se establece una raíz, se va ramificando y apoyando, por lo tanto, en el resto del sistema educativo. No es al revés, porque lo que ha venido pasando es esto. Tenemos una educación una experiencia de cultura visual en las escuelas que luego se pierde porque no hay escenario para continuar. Pero no solamente por el hecho de continuarlo aquí en Canarias y tal, no, es que no lo hay en ningún sitio. Entonces, la cuestión es empezar a tomar en serio la cultura visual y la cultura artística y empezar a estructurar bien la organización de toda esa cultura desde la educación infantil hasta la universidad. Ese sería un gran tema y un gran proyecto social que está por hacer. En algunos sitios fuera de nuestro país ya se han dado pasos en esa dirección y se empiezan, pero estos son proyectos de mucho calado y de largo tiempo, que requieren un largo espacio de tiempo para poderse consolidar en la sociedad, ¿no? Pero qué duda cabe que existe cantera, qué duda cabe que tenemos el primer impulso y lo que sigue es dotar a ese impulso de los medios suficientes y necesarios para que sea posible su desarrollo, para que sea posible un mayor alcance de esa cultura a todos los niveles, ¿no? Y yo creo que esa es la gran responsabilidad que se pone de manifiesto con Cinefest, ¿no?
Josep. Sí, bueno, Cinefest en realidad, aparte de ese voluntariado que hablábamos de los profesores, evidentemente si un profesor en una clase determinada no dice es más importante el currículo que perder tiempo haciendo un corto, pues entonces no hay nada que decir y hacer. De todas maneras, hay una presión desde abajo importante porque es lo que también se comentaba aquí, ¿no? El tema de la fuerza de las redes, ¿no? El hecho de que se puedan ver todos esos cortos ya desde hace unos cuantos días para que la gente pues los vea, los vote, los disfrute, los comente. Entonces ahí hay una tensión creativa forzada un poco por el hecho de que tus cortos los puede ver no solamente los de tu clase o de tus amigos, sino que se pueden ver en la red y hay muchos centros y mucha gente que puede ver esos cortos, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Y luego hay por detrás pues un trabajo también pedagógico en el sentido de que, por ejemplo, comentaba el chico este que es guionista y tal, que es Alberto, no me acuerdo el nombre del apellido, él me decía, yo tengo un taller de guiones, es decir, a mí me envían los alumnos de las clases de trama, me envían los guiones y entonces yo lo que hago es me los miro, los repaso, les doy sugerencias, es decir, hago una especie de taller a distancia de guión. Me parece muy interesante, ¿no? Porque claro, no se puede desplazar físicamente a todos los centros que van a ir a Cinefest, ¿no? Por lo tanto, también hay una cuestión de música, ¿no? Hay un músico que también va detrás de todo este tema, que también va físicamente sí a las clases y tal, explicándoles un poco en qué funciona, de cómo puede ser en la creación de una música para una película, y así con todo, ¿no? Con la fotografía y tal. Hay unos tutoriales en internet, en el cual hechos para Cinefest, en los cuales todas las clases pues, pueden verlo, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego había otro aspecto que me interesa a mí un poco, por lo menos ponerlo encima de la mesa, que es la cuestión de los contenidos, bueno, los contenidos, pues estamos hablando un poco del contexto general, pero decíamos, bueno, pues los cortos, ¿qué tal son? ¿No? ¿Cómo funcionan? ¿No? Y entonces, a mí me parece que hay dos aspectos distintos, ¿no? Por un lado, hay cortos que se nota mucho de que están hechos por los alumnos directamente, ¿no? Con ayuda a lo mejor del profesor que tal, que les apoya, ¿no? Y luego hay otros cortos que me da la sensación de que en realidad es porque el profesor, el maestro y tal, pues es un poco cinéfilo, tiene ganas de hacer algo, tiene una idea y entonces es un poco que arrastra todo el resto y luego pues hay mucha mano por encima de control, tanto estética como lo que hay, ¿no? Evidentemente, cuando ves el corto, pues no puedes ver dónde está la influencia, si es mayor o menor, en qué medida, ¿no? Está claro que en infantil, por ejemplo, el maestro o maestra pues tendrá más influencia en lo que se va a hacer, ¿no? Va a controlará más, a lo mejor llevará la cámara, a lo mejor dirá a los pibes, ¿no? A partir de algunas ideas que le hayan sugerido los niños, y los niños más que nada, pues el alumnado lo que hará es con el actor, se moverán, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego hay otros productos que ya se nota que en realidad hay unos que son más colectivos y otros que notas que en realidad hay detrás pues a un alumno o alumna y tal, que digamos que quiere ser director o directora y se nota que es la que lo organiza todo, que lo planea, que plantea, que a lo mejor incluso es actor, actriz, ¿no? Todo esto, ¿no? Y luego hay una cuestión que quería, perdón, y así termino, ¿no? Hay otra cuestión que es el tema de que hay dos tipos de cortos, ¿no? Y pues puestos un poco a ver un poco la calidad del corto y qué es lo que se va a valorar cuando se den los premios, ¿no? Hay unos cortos que son temáticos y se premia por la temática, es decir, de valores humanos, de problemática del centro, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego hay otros en que realmente se nota, es que enseguida tú ves 10 o 12 cortos y dices, vale, y se nota que hay alguien con visión, con mirada cinematográfica, que ves dónde ha puesto la cámara, el tiempo que tiene el plano, que tiene, ¿sabes? Una mirada ya cinematográfica que sí que es el que se va a sentir frustrado cuando de repente, cuando termine, pues no va a encontrar un lugar para desarrollar esa intuición ya cinematográfica, esa mirada cinematográfica que ya se nota que tiene ahí, esa intuición, ¿no? Javier. Yo distingo, por ejemplo, yo que he visto más o menos 14 de estos cortos, yo por ejemplo percibo cuando un corto es libre a partir del pensamiento de gente pequeñita que dice bestialidades, que rompe ciertos tipos de reglas
y empiezan a decir cosas y se dejan que esa expresión de la gente primaria e infantil permanezca. Y luego los más preparados, exactamente lo que dice Josep, más preparados, en cierta por el corte de los profesores, la influencia de los profesores. A mí me gustan más los primeros, los que surgen de la iniciativa personal en cuanto a interpretación. Yo no sé quiénes son los camas, pero interpretación de estos pibitos que empiezan a hablar y dicen cosas que rompen ciertas reglas sociales, que rompen cierta forma de decir las cosas. Como más espontáneo, como más espontáneo. Sí, muchísimo más espontáneo. Yo para mí le doy valor a todo esto. El segundo apunte. Desde el año 85-86 se hace cine en centros escolares, y yo pongo el ejemplo del aula etnográfica Manuel de Falla, que está en Barroso de la Orotava, por mediación, y lo digo porque fue muy importante para eso, la labor de Pablo Reyes, que supo etnográficamente describir el hábitat de la gente de la zona, y siempre utilizó una cámara, siempre, y donde quiera que iba, siempre iba con la cámara. ¿Qué pasó con esto? Desde el año 84-85, pues empezaron a trabajar. Yo cuando en cierta manera me incorporé a esa aula hablando con Pablo Reyes, hicimos un documental llamado el aula etnográfica Manuel de Falla, ahora se llama Pablo Reyes, y eso fue a Finlandia. En Finlandia fue un exitazo tremendo, lógicamente a través de escuelas infantiles, se exhibió en alguna universidad, etcétera, etcétera, a través de una guía que trabajaba en el puerto de la Cruz y que vio en el instituto ese documental y dice, oye, yo puedo llevármelo, hombre, faltaría más. Y al cabo del tiempo pues continuó hasta marzo del año pasado, donde esta mujer murió y no se pudo continuar la labor. Hay una cantidad de cosas filmadas, de escenas filmadas, de imágenes de la zona alta de la Orotava que es sorprendente. ¿Cuál es el hándicap? Que eso se grabó, empezó a grabar con una cámara de VHS y tal, y entonces en pequeño formato de 8 milímetros, en formato de VHS, y yo tuve que pasarla a digital. Entonces me sorprendí estos trabajos que estaban haciendo esta gente de colegio, gente que se interesaba por su contexto económico y social más inmediato, y yo dije, así hay que trabajar. Entonces, en cierta forma, voluntariamente me pude un buen par de meses, lógicamente, pasando a digitar todo esto, y ahora estoy sorprendido. ¿Cuál es el hándicap de todo? Que no se ven en ninguna parte. Entonces yo he pedido permiso a la gente, a ver si yo lo puedo poner en un canal de YouTube que se dedique lógicamente a exhibir todos estos grandes trabajos estamos hablando de los años 85-86, y que están invisibilizados. Y ahora mismo la gran tarea sería decir, oye, vamos a ver un retazo etnográfico de los Altos de la Orotava a través de unos alumnos que estuvieron en un instituto y que tenían una cámara, en este caso, no sé, no me acuerdo si era una Sony o una Nikon, no sé, y supieron captar aquel momento y aquella circunstancia que ahora mismo está invisibilizado. Yo digo, oye, ¿qué pasó con toda esta gente? Pues nada, que yo sepa, solamente 2 continuaron haciendo cine y ahora mismo están haciendo cine de modo amateur. Y pues se nos acaba el tiempo. Que está trabajando en Inglaterra, que sigue con el cine y que quizás lo tengamos aquí, no sé, para el mes que viene o cuando sea, porque se llama Isaac, y pudiese ser que este hombre nos contara todas estas experiencias.
Pues lo siento, pero ya se nos ha agotado el ratito de radio que teníamos. Quizás a lo mejor se nos quedan cosas, por supuesto, pero ya lo tendremos que tocar la próxima semana. Para terminar, Javier, ¿algún apunte breve? Muy brevemente, hay una mirada visual y narrativa de carácter cinematográfico en la cultura de esta tierra, y yo creo que eso tiene que ser rescatado, tiene que ser valorado y tiene que ser visibilizado. Josep. Sí, lo mismo, que aquí hay gente con esa mirada, y es lo que hay que responsabilidad un poco del sistema educativo, el hecho de que puedan, digamos, tener un desarrollo, ¿no? De que sus cosas, lo que sigan haciendo, pues puedan luego verse, ¿no? Que luego ya entramos en otra cuestión, que sería la filmoteca, la televisión y tal, que son temas que llevamos hablando siempre, ¿no? Pero que también son un poco corresponsables de toda esta historia, porque no vale de que aprendan a hacerla si luego resulta que esto nadie lo va a poder ver. Pues lo dejamos aquí, el tiempo se nos ha ido volando en la tertulia del mundo del cine. Abel Hernández. Perdona, José Manuel, yo pienso a Josep y a nuestro contertulio, y ojalá Basti lo sea también, la próxima semana seguir hablando de cine. Claro que sí, que el tema se nos quedan muchas cosas. Es muy interesante. Abel, Interesante para que dejemos esto ahí como si fuera algo. No, yo les comentaré que mañana yo voy a estar en la gala de primaria e infantil, o sea que podremos comentarlo. Muy bien. Sí, y yo seguro que la veré a través de su canal de YouTube, y lógicamente la próxima semana podemos ver muchísimas cosas de esta experiencia. Bueno, pues la próxima semana, donde terminaremos ya la temporada, la 2022-2023, luego cambia el formato en los meses de verano, donde también, por supuesto, recuperaremos esta tertulia de cine. Josep Vilageliu, gracias. Muy bien, un abrazo. Gracias, Abel Hernández Belsa. Un abrazo a los tres. Gracias, Javier Marrero, hasta la próxima. Gracias a ti y a todos ustedes. Bueno, amigos oyentes, la programación continúa aquí en Radio Realejos.